que en los talleres la gente no se iba a quedar, se quedaron todos, nos quedamos, ¿se acuerdan, compañeros? Nos quedamos sin aula, nos quedamos sin nada. Fue un éxito total. A partir de ahí dijimos, bueno, esto lo tenemos que, digamos, y más en época neoliberal, y fue así un espacio de resistencia, ¿eh? Y hoy en día estamos sindicatos de la CTA de los trabajadores, sindicatos de la CGT y de la Corriente Federal. Trabajamos con mucha fuerza, ahora estamos con un tema del teletrabajo, estamos trabajando en el proyecto de ley de COVID para ser incorporada como enfermedad profesional. Hemos ido por varios países, por varias provincias, pero lo más importante es que hemos generado intersindicales distritales, cada una a sus tiempos, con los gremios que se puedan. A veces la superestructura no permite una intersindical en esta, pero sí los compañeros de los distritos arman intersindicales. Así que bueno, con dos premisas, unidad sindical y consenso. Todo lo que acá se saca es por consenso, todos sabemos lo que se hace, y cuando hay un chisporroteo, porque todos somos sindicatos y centrales poderosas, se habla. Turco, siempre se habla. Nunca, y si hay alguien que se manda un moco de tu sindicato, de tu central, lo hablas también, y decir, bueno, compañero, es la política gremial, todos sabemos que estamos inmersos en una cuestión muy fuerte. Funcionamos muy bien en los 4 años de resistencia. Hasta hemos Tengo dado... información, Lili. Vos sabés bueno. que yo tengo información porque, como soy viejo dinosaurio, soy como un jarrón chino y participo en todas las reuniones de la Corriente Federal y el MTA. Bueno. Entonces, como me llevan ahí, yo estoy, siempre escucho estas referencias a ustedes y ha sido realmente muy valioso porque ha sido un ladrillo, por otro lado, de una aspiración que tenemos todos, que es la unidad sindical definitiva en el modelo sindical argentino, ¿no? Esto nos parece para que seamos protagonistas de la historia y no seamos solamente testigos o amarillistas demandantes de salario, digamos, ¿no? Es decir, el movimiento obrero se fortalece a partir del movimiento nacional y popular gobernando nuestro país en un modelo solidario. Así que, bueno, estoy enterado. Y aparte, ¿sabés qué? Y con esto damos ya la palabra a Pablo, que es el que va a moderar el encuentro. No ladramos a la luna, porque hay muchos que ladran a la luna, ¿viste? Entonces siempre están a la izquierda de todo, pero ladrás a la luna. Y acá lo que hacemos nosotros es construir correlación de fuerza. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Pablo, pero te quiero contar, Turco, que está gráfico, Satsai, APDF, APA, UTE, SUTEBA, SADOC, me olvido de algunos, CTA Provincia, ¿y qué más? Por ahora nadie. No, no está presente hoy. No está presente. Está Raúl. ¿Ya? Está ATE. ¿Y Curtidores está? No, está Pablo Francisco de Poetra, ¿no? Pablo Francisco. No, está UTE. UTE. No, Pablo Francisco te falta, de UTE. Lili, te falta sí. decirme de qué querés que hable, porque yo toco en varias orquestas, ¿viste? Ya lo sé. Mira, en realidad vos pusiste un título arrasador, como sos vos, tu pluma y tu palabra arrasa, pero la idea es tu mirada como médico sanitarista en esta cuestión de qué es la pandemia, qué nos trajo, pero sobre todo la mirada tuya de un artículo que hiciste sobre industria farmacéutica, vacuna y COVID. Te digo porque ahora salió la novedad que se va a aplicar la vacuna de Pfizer y Behringer en nuestro país. Y nos gustaría también que le des tu mirada. Le voy a dar la palabra a Pablo Borneo, yo me callo. Muy bien, gracias, Lili.
Hola compañeros, buenas tardes. Gracias por permitirme ser moderador. Veremos cómo sale. Y antes que nada, agradecer la presencia y la buena predisposición del compañero Rashid. Yo particularmente fui oyente mucho tiempo del programa que tenía en Radio del Plata, no sé ahora si está en alguna radio, Jorge. No, estoy en varios programas, me convocan como columnista una vez por semana, pero no estoy en ningún programa. Fijo no. En Radio del Plata compartías programa con Greco y era un trabajo estable, por lo menos. No trabajo porque yo lo hacía como militancia, como hago todas las cosas. Prácticamente no tengo trabajo estable salvo la jubilación. Claro, pero frecuentemente sabíamos que al encender Radio del Plata los sábados al mediodía te encontrábamos opinando siempre. Y, por supuesto, desplegando todo el valor que representa la militancia. Un poco chusmeé tu Facebook y la verdad que es sorprendente el nivel de compromiso, teniendo en cuenta el marco militante que recién acabas de expresar, y además en los lugares donde se diseña la política de salud pública. Creo que nos puede servir para repreguntar en algún momento durante esta jornada virtual, pero en principio ya te cedo la palabra para que comiences a desarrollar el título de la actividad de hoy. Bien, bueno, gracias Pablo, muchísimas gracias. Menos mal que no hiciste como hacen algunos que tratan de leer, viste, los antecedentes y los prontuarios, entonces se hace largo. Bien, mejor así porque, viste, los dinosaurios acumulamos capas geológicas, no títulos, digamos, ¿no? Yo quiero decirles que primero, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, la intersindical y mi militancia en el movimiento obrero fue desde chico yo me hice en el movimiento obrero, de la mano de Di Pasquale y Ferraresi, de Ongaro. Desde ahí vengo, por eso digo que soy un jarronchino, así que imagínense, venimos algunos. Pero me voy a referir a esto que está pasando para darle un contexto a esta situación política mundial que se vive a partir de la pandemia. Sobre todo para derribar algunos mitos que se insiste últimamente en reafirmar, sobre todo el nivel de comunicación en la Argentina, que es muy pobre, muy sesgado también. Pero yo quiero decirle que el virus, que es menos que un bicho, es una molécula, es parásita, necesita de una célula para poder reproducirse, si no se muere, si no, a las 5 o 6 horas está muerta, no existe más como potencia proteica esa molécula, ha creado a nivel mundial una crisis sanitaria. El tema es que esa crisis sanitaria desnudó una crisis civilizatoria que venía de antes. Es decir, chocaron los planetas. Cuando digo esto, algunos se asombran, pero yo lo puedo referir desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista ecológico, de la naturaleza, lo puedo referir desde el punto de vista antropológico o sociológico, porque en realidad la crisis civilizatoria ya existía. Venía de muchos años antes. Una crisis que había hecho del mundo una cuestión invivible. Además, un mundo que había naturalizado, desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, 24.000 muertes por día de hambre que siguen sucediendo. 8.000 de los cuales son niños. Saquen la cuenta de cuántos niños al año mueren de hambre en el mundo por culpa de la concentración de la riqueza de un modelo absolutamente perverso en un sistema que naturalizó esto. O naturalizó la epidemia de ébola en África porque total mata negros, digamos, y como mata negros, esto nunca fue declarado pandemia, ni alerta mundial, ni emergencia mundial, aunque hace años mata miles de africanos por año.
pero también había naturalizado y naturalizó y sigue naturalizando muertes en Medio Oriente con olor a petróleo de 2,5 millones de personas en los últimos 10 años, o 4,5 millones de desplazados, que nosotros nos quejamos de la pandemia, pero ellos perdieron las ciudades, las casas, los bienes y las familias, y andan caminando sin rumbo por el mundo donde nadie los quiere recibir. Y vemos los cadáveres flotando en el Mediterráneo y nos tomamos una cerveza porque nos duele la imagen. Entonces, esto se había naturalizado, pero peor aún, también como eso, es que se naturalizó el calentamiento global, que va a hacer que nuestros nietos, los hijos de ustedes, que son todos jovencitos, vayan a tener que ir buscando Marte para irse a vivir porque el planeta Tierra se acaba. ¿Sí? Esto lo dicen los ambientalistas. Dicen que estamos en la última ventana, hay que estudiar este tema, ustedes tienen la obligación de estudiar este tema, porque también afecta a las relaciones de trabajo, porque afecta al componente humano sobre la Tierra y al componente biocéntrico, es decir, el ser humano y la naturaleza. Pero esto viene de la mano de la desertización de la Tierra, de la ampliación de la frontera sojera, donde utilizamos la semilla transgénica como si fuese una cuestión de comer pasto todos los días para la vaca, cuando en realidad sabemos que contamina las napas, contamina la tierra, le saca nutrición a la tierra y desertiza, y acaba con los bosques, que son el pulmotor de la humanidad. Y encima utiliza el glifosato o los agrotóxicos de cualquier naturaleza que afectan obviamente al hombre y a la naturaleza, ¿no? Entonces, esto se había naturalizado como los golpes en América Latina, el diseño estratégico de Estados Unidos, los golpes parlamentarios, judiciales, y cuando no les va bien con eso, a los golpes militares al estilo Bolivia. Los bloqueos como en las épocas medievales, ustedes miran las películas y se dan cuenta que cuando bloqueaban un fuerte eran para matarlos por hambre. Bueno, hoy se bloquean países para matarlos por hambre y después decir que los gobiernos son inútiles y no sirven. Bueno, todo esto habíamos naturalizado y un bicho, menos que un bicho, una molécula, lo destruyó. Porque esto venía upado en fondos de inversión supranacionales que arrasaban soberanía, venía upado en medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación para ser factores de poder, venía upado en procesos judiciales absolutamente corrompidos por lo que es la nueva teoría de la doctrina de seguridad nacional, que ahora en vez de con militares se ejecuta con jueces, y todas estas cuestiones, una molécula los puso contra las cuerdas. Se cayeron las bolsas, se destruyeron las empresas y se destruyeron las economías. Es decir, demostró una molécula la fragilidad de un sistema que parecía la armada invencible, la armada que era absolutamente intocable, aquella que extorsionaba y amenazaba a todos los países del mundo. Dicho esto, vayamos a lo específico de la pandemia. Que la pandemia, este virus es un virus mutante, que incluso muchas de las razones que nosotros estamos describiendo para ver ese mundo y ese sistema que estaba en crisis puede haber producido, porque este virus vivía en animales salvajes que están desapareciendo. Y como el virus es más inteligente que los seres humanos, fue mutando y seguramente buscando la forma de trasladarse a los seres humanos. O quizás es un virus que se hizo resistente a toda la medicalización que estamos produciendo, absolutamente irresponsable en la medicina. Todo esto puede estar sucediendo con ese virus. Es un virus que no conocemos. Conocemos, la familia la conocemos toda. Y este salió el hijo que no conocíamos. Conocíamos los otros 8 coronavirus, conocíamos todos los virus de las enfermedades respiratorias, entre ellos la influenza. Sabíamos que se comportaban todos de la misma manera. Sabíamos que el 80% va a andar bien, que el 15% va a tener complicaciones, como quien se agarra una gripe y se complica con una bronquitis, una pequeña neumonía, un derrame pleural, una faringitis o una sinusitis. Pero
siempre sabíamos que esto impacta sobre el 5% de la población en condiciones de ser impactada por ser factores de riesgo. Esa población es relativamente chica, son los mayores de 65 años, son los enfermos de enfermedades crónicas no transmisibles, diabéticos, hipertensos, renales, cardiópatas, descompensados, los que están compensados no tienen que temer tanto, las personas con HIV descompensadas y con altos titulajes, las personas que están haciendo tratamientos oncológicos, quimioterápicos, que les baja la defensa, y múltiples enfermedades que tienen inmunosupresión, como las hemofilias y otras cuestiones que podríamos describir. Pero ese es el grupo. Ahora, entonces, la gente, el pueblo, los pueblos se preguntan, bueno, entonces, ¿por qué tanto escándalo? Como dicen algunos anti todo, ¿por qué tanto escándalo con este y no con los otros coronavirus o con la influenza? Porque los otros impactan durante 6 meses del otoño y el invierno. Entonces, se llaman enfermedades estacionales. Por eso se llaman enfermedades estacionales. Este no impacta. Este, una vez que coloniza en una célula, se reproduce 100.000 veces en 24 horas. O sea, tiene un impacto misilístico. Misilístico es como si impacta una bomba atómica. No es lo mismo una bomba atómica que te bombardeen todas las noches con bombas convencionales. Son diferentes formas. Esto es un misil. ¿Y qué significa esto? Que esto impacta sobre el colapso de los sistemas sanitarios, porque ese 5% sobre 200.000 personas son 10.000 personas, sería el 100% casi de las camas de terapia intensiva en nuestro país, que son 11.000. Dicho esto, veamos cómo estamos parados frente a esto. Para llegar siempre al barrio. Después llegamos al barrio, decía, a los trabajadores, al movimiento obrero, que es donde queremos llegar hoy, digamos. Entonces, la Argentina tuvo dos buenas posibilidades cuando empiece la pandemia. Una la produjo el pueblo argentino, que es cuando votó desplazando al gobierno neoliberal. Esto fue la primera ventaja, porque si en octubre no hubiese pasado esto, mamita querida, ni Ministerio de Salud teníamos, ni vacunas teníamos, ni medicamentos teníamos para los mayores. Entonces, esto fue lo primero. Entonces, esta es una ventaja que no hay que despreciar. En el primer round, de la primera trompada, el pueblo argentino en una victoria espectacular, aunque algunos digan, 8 puntos, nada más. No le dimos tiempo a respirar. Se subieron al ring, todavía estaban saludando a su público y ¡pum!, afuera. Primer round, afuera. Victoria importante, muy importante de parte del pueblo argentino. Esta fue una ventaja, porque si hubiese habido un gobierno neoliberal, todo lo que estamos haciendo hoy, que es mucho, aunque tiene fallas y aunque las podemos conversar y aunque hay 10.000 cuestiones, nunca hubiese tenido el compromiso con el pueblo y con la Argentina y con la patria que tiene un gobierno nacional y popular. Por más amplio que sea, por más que algunos de nosotros digamos, mirá, nos está faltando algunos aspectos estratégicos, bueno, cuando uno baja, y el pueblo argentino votó este gobierno, no votó el gobierno mío, ni el tuyo, ni el de aquella, votó este gobierno con esa franja que le ofrecía, digamos, un conjunto de posibilidades de poder vencer al enemigo y sentirse contenido. O sea que tuvimos que compartir una alianza electoral con otros sectores, y de esto hay que hacerse cargo, porque si no, tenemos una mala lectura de la política. Segundo tema de ventaja, que nos pudimos enterar 2 meses antes, y pudimos ir estudiando cómo se comportaba este bicho. Inteligente el bicho, más inteligente que nosotros. Nos estamos conociendo. Yo formo parte del comité de expertos del COPAL, que es la Confederación de Partidos Políticos, y yo cuando dijeron, vamos a hacer un comité de expertos, yo dije, ¿experto de qué? Si no sabemos ni con quién estamos peleando. Es mentira esto. Comité de estudiantes del bicho, porque todavía no lo conocemos. Bueno, formo parte del comité de estudiantes del bicho, porque lo vamos conociendo. El tipo saca a la izquierda, nosotros sacamos a la derecha, vamos viendo. Es un bicho que
los 3 primeros días no te dice nada, te infectó, vos contagiás y no te enteraste, y a veces te da síntomas y a veces no te da síntomas. En muchos casos pasa asintomático, contagiando a diestra y siniestra. Es como una sembradora nocturna, que vos te levantás a la mañana y ves todo el campo sembrado. Y además no sabemos si produce inmunidad o no produce inmunidad. Sabemos que los anticuerpos sí los produce, pero los niveles de anticuerpos que estamos encontrando en los pacientes son tan dispares que ni siquiera nos da un perfil del impacto en el sistema inmunológico que podamos protocolizar a fondo. Así que imagínense cómo nos estamos conociendo con este virus. Pero esa segunda ventaja nos dio tiempo. ¿Para qué nos dio tiempo? Nos dio tiempo para asentarnos en 3 pilares. Al principio estoy hablando. Yo quiero que fijen ustedes, que son comunicadores en sus gremios, son difusores, fijen el 19 de marzo. El 19 de marzo la Argentina tenía 2 muertos por coronavirus y tenía 35 infectados importados, con nexo epidemiológico, es decir, podíamos seguir absolutamente los niveles de contagios familiares cercanos, es decir, el nivel estrecho, ese que ya hablamos de contacto estrecho, lo podíamos seguir. 19 de marzo. Brasil tenía 5 muertos y tenía 60 contagiados importados, igual que nosotros, es decir, de las mismas características. Hoy Brasil tiene 1,5 millones de contagiados y tiene 70.000 muertos. Esa diferencia incontrastable es la que dio lugar a una decisión política, que el pueblo argentino no entendió al principio porque era muy bajo el nivel de incidencia. Es lo mismo que digan, hay un robo en la esquina de 3 cuadras de tu casa y digan, vamos a cerrar el barrio. Che, ¿te parece a vos cerrar el barrio por un robo? Y sí, a veces cuando vos sabés que después van a ser 100 robos, bueno, aquí pasa lo mismo. El gobierno argentino tomó la decisión histórica, estratégica, de defensa de la salud, de una cuarentena estricta, basado en esto es lo primero, del primer pilar, basado en una sala de situación epidemiológica diaria con la cual seguimos a nivel mundial, regional y local la evolución del virus para ir conociendo su comportamiento. Ese comité de científicos, infectólogos, sanitaristas, virólogos, biólogos, matemáticos, que asesora al presidente, le traslada cuál es la visión de ese punto de vista epidemiológico y el presidente toma las decisiones junto con Cristina y su gabinete, sin lugar a dudas. Pero esto también trajo un tercer pilar, que es importante remarcar, y acá voy a hacer un paréntesis, que la sociedad argentina, el pueblo argentino entendió esto cuando empezó a ver las fosas comunes en Central Park de Estados Unidos, cuando empezaron a ver las fosas comunes en Manaus, cuando empezaron a ver en Bérgamo, que habían abierto todo y empezaron a tener cadáveres en las calles, como en Ecuador o como en Perú. Empezaron a ver eso y dijeron, menos mal que tomamos estas medidas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eso creó algo que va a ser parte de la construcción social y política a futuro, que es la recreación de una conciencia social solidaria. Y a mí me parece que esto es una derrota central del neoliberalismo, que promueve el individualismo egoísta, meritocrático, feroz, del éxito hoy sin un mañana posible. Bueno, esto es una derrota cultural, es parte de la batalla cultural contra el neoliberalismo. A nivel internacional, esta pandemia le produjo 2 derrotas al neoliberalismo. La primera de ellas es que el conjunto del mundo, sin excepción, y cuando digo sin excepción, digo sin excepción, los que nos gustan y los que no nos gustan, todos comprendieron
la necesidad de recuperar al Estado como herramienta de políticas sociales y políticas sanitarias activas, desplazando al mercado como ordenador social, por lo menos en esas áreas, por lo menos en la salud. ¿Se dieron cuenta los países del mundo? ¿Se dieron cuenta? Y se dieron cuenta a partir del drama que tuvieron que vivir, porque como en la Argentina no existe salud privada. La salud es toda pública, de gestión pública o de gestión privada, como las escuelas, pero es pública. Nadie puede poner una escuela para enseñar arameo y darle un título de bachiller en arameo. ¿Sí? Tiene que tener protocolo, tiene que estar autorizado y tiene que ser capaz de seguir las currículas de educación. Bueno, en salud pasa lo mismo. Entonces, acá no hay que confundir nunca, la salud siempre es pública. Tanto es así que en provincia de Buenos Aires, donde yo estoy en el comité asesor de Axel, a quien quiero entrañablemente, estamos trabajando este tema y ya todas las cámaras declaramos de interés público en función de la política que desarrollan mis compañeros Goyano, Nico Kepler, o otros amigos de esta construcción que tuvimos durante 4 años en el Instituto de Patria y Salud, que nos permitió tener un despliegue hoy a nivel territorial muy fuerte de soberanía sanitaria. Entonces, primer elemento de derrota del neoliberalismo. Lo derrotamos a nivel mundial con un concepto central y vertebral, que el Estado era el Estado al servicio del sector empresario, dependiente del mercado, con el mercado como ordenador. Esto se acabó, por lo menos en las políticas sociales. El segundo elemento es este que yo les decía antes, porque todos los laboratorios de investigación del mundo, todos, absolutamente todos, los que son sin fines de lucro, abrieron sus sistemas de investigación. Ustedes saben, ¿cuál es el capital de un investigador? Su investigación. Es lo mismo que Paolo Roca te habla en los libros de la empresa. Es medio difícil. Bueno, sin embargo, los científicos son más humanos que Paolo Roca, o son más humanos que los delincuentes que tenemos nosotros y otros lugares del mundo, y abrieron su sistema de investigación para que entre todos podamos avanzar en la concreción de la única manera de derrotar al virus que no sea la cuarentena, que es la vacuna. No existe otro remedio. No hay otro remedio. El papelón de Bolsonaro o el de Trump con la hidroxicloroquina es más, cuando Trump dijo eso, algunos laboratorios se pusieron a investigar, como son tan súbditos de los recursos del Estado, y concluyeron de que no sirve para nada y encima trae trastornos cardíacos. Bueno, esto sería otro caso. No hay otro recurso de combate al virus que la cuarentena en esta etapa y la vacuna cuando salga, que va a salir. Segundo documento entonces del Comité de Estudiantes del Virus, como yo lo llamo, en la COPAL. El primero fue sobre el tema del Estado. El segundo es este que les voy a decir, donde nosotros decimos que la vacuna que va a salir no puede ser patentada, tiene que tener accesibilidad universal y tiene que estar al servicio de la humanidad. Como fue la vacuna Sabin. Cuando a Sabin le preguntaron si quería patentar la vacuna, Sabin dijo: ¿acaso se puede patentar el sol? ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿no? Lo que es más o menos como la imagen humilde de Leonardo cuando le preguntaron cómo había hecho la quedad, ¿no? Y dijo: yo saqué lo que sobraba, digamos. El mármol que sobraba lo saqué y quedó la piedad. Bueno, estas cosas de la humanidad, esto que nos reencuentra como seres humanos, es la segunda derrota del neoliberalismo. Y en la Argentina, en un gobierno que asumió el 10 de diciembre bajo 2 premisas centrales, armó su gabinete bajo 2 premisas centrales, se preparó políticamente para enfrentar esas 2 premisas centrales, a los 90 días se encontró con la pandemia. Las 2 premisas centrales del gobierno cuando asume y arma su gabinete
es la deuda externa que arrasa la soberanía nacional, la condiciona y la aprieta y una vez más nos pone en situación de debilidad frente a la negociación internacional, y por otro la deuda interna de 5 millones de argentinos que no comían, del 52% de los chicos que estaban por debajo del nivel de pobreza, de aquello que tenía que ver con nuestros jubilados si comían o compraban medicamentos, miles de muertos en los 4 años, porque hasta además le sacaron los medicamentos, familias jóvenes hipotecadas que estaban por perder su vivienda, pymes quebradas por 24.000. Imagínense el drama. Bueno, este drama a los 90 días se le agrega la pandemia. No teníamos Ministerio de Salud. Teníamos un brote de dengue y un brote de sarampión. Eran nuestras dos principales preocupaciones epidemiológicas apenas asumió el gobierno. El sarampión porque se habían dejado de dar las vacunas, que después encontramos los depósitos casi vencidas. Casi vencidas. O la vacuna contra el meningococo, que los criminales del macrismo dijeron que la de los 11 años, ¿para qué le vamos a dar si a los 11 años ya no se enferman más con el meningococo? No se enferman más. Pero si no le da la vacuna, son los que transmiten la enfermedad y contagian a sus hermanos menores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes de estas cosas que uno no puede entender desde el punto de vista del sanitarismo que puedan pasar en la Argentina? Y sin Ministerio de Salud. Con todos los equipos móviles territoriales desplazados a los galpones y todos los equipos territoriales de nuestros compañeros trabajadores o echados o en las oficinas. El dengue se hizo un picnic. El dengue se hizo un picnic. Hoy tenemos tantos casos de dengue en la capital federal, en Cava, prácticamente en una mitad de lo que tenemos de coronavirus. Y tenemos muertos de dengue en Cava. Pero como está tan tapado por el COVID, me dicen nada, el mosquito se instaló en Cava porque nadie le da bolilla, además se instala. Todos ustedes habrán tenido experiencia de los mosquitos dando vueltas. Pero la Argentina tiene esa capacidad y yo estoy orgulloso, muy orgulloso. Yo creo que nosotros tenemos casi esa obligación, sobre todo los mayores, de transmitirle a los más jóvenes que tenemos un país que además de tener una cultura, no una cultura eurocéntrica, no, americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que a veces no nos damos cuenta, pero somos eso, somos una región de paz, somos la patria grande latinoamericana, somos esa conjunción, eso que un amigo mío llama el sincretismo de las subjetividades de los pueblos originarios a los inmigrantes, esto que el poeta, el filósofo Ortiz de Cuba llama la transfiguración, porque dice no es una acumulación de culturas, sino que es una nueva cultura. Estos somos nosotros. Una nueva cultura significa que, él lo dice Ortiz, que es un contemporáneo de Martí, lo dice con mucha claridad, dice cuando un padre y una madre tienen un hijo, tiene aspectos de los dos, pero no es ninguno de los dos, es otra identidad. Bueno, esto estamos pariendo una identidad, los latinoamericanos de patria grande, que la pudimos tener durante 15 años en UNASUR y que el enemigo vino a destruirla y que ahora el bicho, la molécula, viene a desnudar la necesidad de tenerla, porque en ese UNASUR nosotros estábamos empezando a construir materia prima de medicamentos para terminar de ser dependientes en el tema medicamento y construir soberanía sanitaria. Dicho esto, digo, ¿cómo es posible que nuestros científicos y técnicos de investigación y desarrollo en menos de 120 días hayan podido desarrollar 3 kits diferentes de detección? El primer kit serológico, que se llama el COVID-19, el COVID-AR. Creo que tengo los nombres por acá porque yo me los anoto, a veces no me llega agua al tanque, no siempre me llega agua al tanque. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que no me llega del todo. Bueno, el COVID. Después el otro
El segundo es molecular, el primero es serológico. Serológico mide los niveles de anticuerpos. Es el que se hace rápidamente en las estaciones cuando se verifica rápidamente. El segundo kit es un kit mucho más específico, que es molecular, porque ya detecta el virus. Y el tercero también es molecular, pero mucho más rápido, lo cual impide que tengamos esa ventana de 24 o 48 horas de espera. Bueno, todo esto lo hicieron los científicos nuestros. Nos ubica en el 9º país del mundo en poder producir nuestros kits. Del primero ya estamos en los 120.000 producidos. Del segundo ya estamos en los 15, 20.000. Y el tercero estamos empezando a producir, recién ahora. Pero además nuestros científicos, que se llaman científicos de la bioingeniería, produjeron la duplicación y cuadruplicación de los respiradores. Es decir, con un respirador podemos atender 2 personas o 4 personas con carpas. Es maravilloso, díganme, a mí me emociona. Yo, porque debo ser un curioso, soy un chico en esto, con un juguete nuevo. Cada vez que me empiezan a explicar no puedo despegarme, porque sigo preguntando, quiero saber. Y esto se hizo en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego se hizo la cuadruplicación de los respiradores y pusimos en marcha 3 fábricas de respiradores que ahora estamos exportando en 180, 200 días de gobierno, y nos tratan como si viniésemos gobernando hace 5 años. Porque en realidad lo que está pasando es que la cuarentena es el máximo nivel de acumulación político que ha tenido el gobierno. Entonces, los que embisten contra la cuarentena no lo hacen por la cuarentena, lo hacen por la política, porque intentan deteriorar el nivel de la política. Cuando no es la cuarentena son los silobolsa, que vieron que yo de noche me dedico a romper silobolsa, voy por los campos en moto, en remera, y rompo silobolsa. Bueno, si no son las silobolsa, son los Vicentín. Si no son los Vicentín, son la... ¿Por qué no habla Cristina? ¿Por qué tiene que hablar Cristina si es vicepresidenta? Porque le quita la palabra a un chico que quiere hablar, un senador que no habló durante toda la sesión. Entonces no hay libertad, hay autoritarismo, hay falta de democracia, falta de libertad de expresión. Están preparando el golpe, nos han declarado la guerra, y esto hay que saberlo. Y lo tienen que saber los trabajadores. Para eso hay que identificar al enemigo, y para eso hay que tratar de aislarlo. Perdonen que me haya metido un poco más en la política, porque ahí viene el tema del COVID y algo que tenemos que hablar entre nosotros. El COVID y aquello que pretendía el enemigo, que es la flexibilización laboral, aquello que pretende todavía hoy el enemigo con el teletrabajo, los nuevos escenarios que van a ser pospandémicos, en los cuales trata de sacar provecho el enemigo también, y cómo tenemos que prepararnos nosotros para pensar escenarios estratégicos que nos permitan entonces, como escenarios estratégicos, romper la inercia de lo táctico y la demanda cotidiana de la política, que a veces es mucho más difícil y no permite mostrar esos caminos. En realidad, lo que tiene que pavimentar los caminos de lo estratégico es el movimiento obrero organizado y la militancia política. En realidad, la pospandemia nos va a encontrar con muchos sectores empresarios intentando instituir definitivamente el teletrabajo, porque se han dado cuenta que le bajan los costos de producción. Por lo tanto, van a intentar quedarse ahí. En tercer lugar, seguramente el gobierno todavía no va a poder dirimir esto. Pero nosotros tenemos que ser muy conscientes que hay cuestiones que tenemos que mantener en alto, porque ese camino va a haber que transitarlo. Más allá de la alianza electoral, sin embestir contra el gobierno, sin en este momento dar una batalla por corregir las políticas, excepto en algunos puntos clave que lo estamos haciendo, y ustedes saben, porque son todos gremialistas, que cuando nuestros muchachos se reúnen exigen determinadas cosas, entre ellas el cambio absoluto de la superintendencia de riesgo de trabajo, que tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con la salud de los trabajadores. No puede ser que hayan nombrado al mismo crápula que durante 4 años persiguió, denigró, humilló y le sacó derecho a los trabajadores durante la época de Macri. Esto hay que decirlo. Lo tendrá que decir los muchachos de la CGT, los de ATE, los de la CTA, los de la Corriente Federal y las pirichopachas fritas, todas.
pero esto hay que cambiarlo de raíz, porque siguen humillando a nuestros compañeros trabajadores, y ahora incluso en forma más aguda. De esto Lili sabe mucho, creo que yo algo sé de esto, y me parece que tenemos que tener una estrategia combinada para que esto sea uno de los reductos más fuertes del neoliberalismo. ¿Ustedes saben cuánto recaudan hoy las ART por mes? ¿No saben? Yo se los voy a decir para que ustedes lo anoten, lo hago despacito. 16.000 millones de pesos mensuales. Y les voy a dar un dato que conseguí yo en la fin del año pasado, claro, con tanto lío no puedo a veces. Les voy a dar el total de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Miren, lo tengo acá para que vean que lo tengo. De todas las aseguradoras, que por algo se las quedaron las prepagas, porque son los mecanismos de financiamiento, son la patria financiera. Entonces, a fin del año pasado, les voy a decir, no cuánta plata tenían, no, eso no se lo voy a decir porque probablemente no lo sepa nadie, pero sí le voy a decir cómo estaban sus posiciones en la timba financiera, en títulos públicos, en acciones, en obligaciones negociables y no negociables, en fideicomisos y en plazo fijo. No lo voy a cansar con decirle todo, pero les voy a decir que en ese momento tenían, a fin de año, cuando ganamos las elecciones, 157.931 millones de pesos con 309.999. Digo para que sepan que tengo la cifra exacta, como dice el gato silvestre, a veces que cansa. En ese momento, esto eran 2.500 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Aseguradoras de riesgo de trabajo que rechazan automáticamente todas las patologías porque el 50% desiste. Esto está comprobado. Si yo me lastimo la cabeza y me cago un tajo y a los 2 días me voy a trabajar, ya no denuncio nada, me atendió la obra social, total, la obra social es mía. Desfinanciamos las obras sociales, desfinanciamos el sector público hospitalario y siguen ganando guita el sector financiero de los bancos o estos delincuentes que son los mismos, porque detrás de estos tipos están los fondos de inversión, que es donde ponen en definitiva su dinero excedente. Ahora, el coronavirus ha traído una novedad interesante para el movimiento obrero, que es que el gobierno decretó, digamos, el coronavirus como enfermedad profesional. Nadie le da bolilla. ¿Quieren que le diga? En el interior, nadie le da bolilla. Salvo los gremios que tenemos unidades operativas operando en los territorios, diciéndole a los compañeros delegados regionales cómo trabajar el tema del coronavirus, cómo trabajar el tema de la denuncia, cómo trabajar el seguimiento, porque indudablemente las empresas, en las empresas de actividades esenciales, no quieren parar, y resulta que, por otro lado, cuando tienen un caso de coronavirus, creen que sacando al trabajador se soluciona el problema es que el trabajador ya le contagió toda la planta y por lo tanto la planta hay que cerrar. Ejemplo típico, Lilian, lo podemos averiguar, estamos trabajando mucho en este tema, con Molineros que está trabajando y hemos tenido que cerrar, acabamos de cerrar una planta completa, que no querían cerrar en una localidad de Santa Fe, porque habían tenido un caso que había estado con otros 2, hasta que a los otros 2 lo pudimos sacar del trabajo, ya habían pasado 2 días y al final logramos cerrar toda la planta hasta que no dé negativo absolutamente el conjunto de los trabajadores. Y hemos tenido que hacer nosotros los protocolos de los camioneros que vienen de Brasil o que vienen del interior, para que no se bajen de los camiones en la planta, para que no nos contagien. Todo esto está pasando. O sea que la medicina del trabajo, que debería estar al servicio de los trabajadores, no puede estar solamente al servicio de actos administrativos que supuestamente deben cumplirse llenando una planilla. Nosotros tenemos que proteger
a nuestros compañeros trabajadores a como dé. Miren, yo en esto de ir investigando, los compañeros me decían, ¿no será esto que me duele tanto la cabeza? Decime, ¿con qué estás trabajando? Le pregunté, perdonen que me desvío un poco, pero estamos en este tema. Le pregunté a un compañero molinero que trabaja en alimentos balanceados para mascotas. Y me dice, me duele la cabeza hace mucho, pero ahora con esto del coronavirus le duele más. Claro, la gente está además sugestionada. ¿Y con qué estás trabajando? Y me trae dos agregados químicos que se le está haciendo a los alimentos balanceados. Las especificaciones de esos agregados químicos, sistemas de ventilación, sistema de renovación de aire, sistema de mascarillas, todo que trae la especificación, el mismo producto trae las especificaciones. En 10 años no se había cumplido. Y nosotros habíamos tenido en esa planta 2 enfermos con neutrofilia, con aplasia medular, que es lo que significa una enfermedad del sistema hematológico muy grave por aplasia medular que producen esos productos. Bueno, entonces algo tiene que cambiar, porque si va a pasar la pandemia, vamos a estar descorchando vino pensando que con haber vencido la pandemia estamos en condiciones de dar una respuesta totalizadora a las demandas que teníamos antes, estamos equivocados. Mire, desde el punto de vista político y para los trabajadores, nosotros creemos, hay 3 o 4 cosas estratégicas que hay que plantearlas y hay que plantearlas con mucha prudencia. Lo primero que les digo que es la democracia con presos políticos no puede existir. Creo que todos los trabajadores tenemos que exigir eso. No puede haber preso político. Y todavía hay presos políticos. Yo que fui y sigo siendo médico de Milagro Sala y todos los presos tengo 3 presos en la cárcel 3 compañeros albañiles presos en la cárcel de Alto Comedero. Nievas, Altamirano y Sibila. Y yo no sé qué cara ponerle porque veníamos diciendo en los 4 años que la política los iba a sacar. No lo sacó ni a ellos, ni sacó a los que están con prisión domiciliaria. No lo sacó. Demanda pendiente. Segundo, los servicios públicos. ¿Por qué van a estar dolarizados los servicios públicos? Si son servicios públicos, son derechos humanos. Si son derechos humanos, tienen amparo constitucional. Y si tienen amparo constitucional, entonces no pueden estar en manos de empresas de servicios de lucro. Tienen que estar en manos del Estado. Nacionalización de los servicios públicos es lo que tenemos que seguir. Esta es una transferencia directa de recursos a los trabajadores y de garantía de calidad de vida, que son las cosas que peleamos nosotros, no solamente salario. Calidad de vida. A nadie se le puede cortar el agua, la luz y el gas. A nadie. A nadie, y el 100% de la población argentina tiene que tener agua, luz y gas. Agua potable, luz y gas. Carrillo nos enseñó que el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Y Carrillo nos enseñó que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y Carrillo nos enseñó que si los avances científicos tecnológicos en el área de la salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Todos elementos de actualidad. En ninguno de esos que dijo Carrillo estamos los médicos. Los médicos, en realidad, lo único que podemos hacer es apuntalar a los organismos para que se defiendan las enfermedades y las agresiones, como decía nuestro compañero Lili Florial Ferrara, nuestro compañero queridísimo y mi maestro, que nos decía 2 cosas, que la salud no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque esa es individual. El perfecto equilibrio psíquico, social y físico es una cuestión individual. Y la salud es una lucha constante entre el medio que ataca y los organismos personales y sociales que se defienden. Estas son las determinaciones sociales de la salud que van desde las angustias hasta los salarios, que van desde los cambios climáticos hasta el despido. Todo eso produce inmunodepresión. Y esto produce los miedos, sobre todo, los miedos que produce este tipo de siembra del odio por parte de nuestros enemigos. Entonces las banderas estratégicas hay que resolverlas. Muchas de ellas solamente se van a resolver, y con esto voy terminando porque le veo la cara de
de angustia a muchos y de sueños a otros, muchas de ellas se van a resolver cuando tengamos una nueva constitución. ¿Ustedes se dieron cuenta? Piensen. La Constitución argentina dice en su preámbulo que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y para nosotros, los que somos peronistas del campo nacional y popular, el gobierno sí delibera y sí gobierna, porque si no, los estamos usando como pueblo, como transformamos el pueblo en una herramienta del sistema demoliberal burgués, como dijo Perón cuando denunció la comunidad organizada. Perdón que lo meta Perón, los que no son peronistas, ustedes saben que tengo alguna identidad de chiquitito, pero Perón dijo, la única manera de vencer el sistema demoliberal burgués es con la comunidad organizada. Es decir, el poder popular que tiene que tener garantías constitucionales de acceso al poder para que el demoliberalismo no te transforme en testigo de la historia durante 2 años y después te lleve a comer a un restaurante donde el menú ya lo hicieron ellos. Sencillito, ¿no? Digo, para ponerlo en palabras sencillas. Entonces el pueblo, si es protagonista, es actor de la historia. El movimiento obrero es actor de la historia. Y cuando un candidato miente en campaña, el pueblo tiene capacidad, debería tener capacidad constitucional de efectuar la famosa maniobra shot the cool, digamos, para sacarlo del poder, digamos, constitucionalmente. Entonces, este tema de la nueva constitución, que no lo pudimos hablar en la campaña porque no formó parte de los acuerdos, es parte de las cuestiones que tenemos que resolver. ¿Saben por qué? Porque una constitución como la de 1994 fragmentó la salud, municipalizó el sistema público, desreguló las obras sociales, permitiendo la intrusión de los prepagos. Piensen ustedes todas las obras sociales que tienen prepagos. Esos prepagos que son entes financieros, Swiss Medical, Galeno, que además son las RT, cobran el seguro de redistribución de las obras sociales porque están metidas adentro. O sea que eliminaron el riesgo. El hospital público, como lo abandonamos, está tercerizado en sus servicios. El Ministerio de Salud está absolutamente desmembrado. ¿Quién maneja los medicamentos? La Secretaría de Comercio, el precio de los medicamentos. ¿De quién depende? De economía. Mire usted, ¿habrá una dirección de medicamentos? No, no hay. ¿Cómo elabora la estructura de costo? Y no sé. No lo pudimos vencer en 12 años, ¿eh? ¿Quién permite la entrada de los medicamentos a la Argentina y los precios los regula la Secretaría de Comercio? ¿Quién permite la entrada de los medicamentos para ver si forman parte de nuestro vademecum, de nuestro vademecum farmacológico? El ANMAT, ¿depende del Ministerio de Salud? No, es autárquico. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo maneja accidentes, enfermedades profesionales y la determinación de la invalidez de los trabajadores de todo el país. ¿Lo maneja el Ministerio de Salud? No, lo maneja el Ministerio de Trabajo. ¿Quién maneja los que atiende el 43% de la población? La Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, por lo menos está en salud, no, tampoco está en salud. Está quioscada porque eso va aparte, eso se maneja. El PAMI, 17% de la población, ¿lo maneja salud? No, no lo maneja salud. ¿El IOMA lo maneja salud? Sí, por suerte ahora en la provincia hemos logrado que lo maneje salud. Y por eso estamos avanzando en cerrar las mangueras para adentro en vez de que estén todas las mangueras para afuera. Por lo tanto, el COVID-19 nos puede traer un nuevo escenario que no sé si va a ser mejor o peor, va a depender de la capacidad de lucha que tengamos, y no me cabe la menor duda que en esa capacidad de lucha el movimiento obrero, los movimientos sociales y todas aquellas agrupaciones políticas que pierdan su afán de sectarismos, podamos reconstruir el movimiento nacional para ver si refundamos la patria. Muchas gracias. Dale, Pablo, abrí tu micrófono y ordená. Perfecto, Jorge, un lujo. La verdad,
hiciste un recorrido de un fresco argentino, porque algunas cuestiones están dentro de la estructura del país, que con mucho sacrificio y también con muchos mártires, tratamos de cambiar a lo largo de la historia, pero sin embargo siempre queda la sensación de que la derecha está en mejor situación. Así que te agradezco mucho personalmente por la información, además, porque sin ningún lugar a dudas nosotros, como parte del espacio político y sindical que llevamos adelante el año 2016, como te contaban al principio, tenemos que tratar de cambiar el status quo de un lugar que en su formalidad, o por lo menos en su reglamentación o creación, representa a modo de fiscal a los trabajadores, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Porque salta a la vista que tiene una connivencia brutal con el capital foráneo, como explicaste, con el capital financiero, la patria financiera, que es mucho mejor y contempla parte de la disputa de los trabajadores con esa mala burguesía, porque en definitiva no estamos en contra de la burguesía o de la construcción de un mejor capitalismo. Así que a mí me queda por felicitarte nuevamente, agradecerte y abrir el panel de preguntas. Si alguien quiere consultar, adelante. Compañeros. La Lili. Bueno, voy yo. Hola. Hola, gracias. Hola, compañeros, ¿cómo les va? Nada, por ahí hacerte una pregunta para que puedas explayarte un poquito más sobre el tema de teletrabajo. Nosotros venimos trabajando bastante de la intersindical para ver cómo se avanza en ese tema. Tenemos entendido que va a volver a la Cámara seguramente, porque van a hacer algunas modificaciones, y también nos llegó que se está trabajando sobre un decreto que quiere sacar Alberto antes de que salga la ley. Bueno, sobre teletrabajo, yo creo que hay varias cuestiones, digamos, que yo no sé si están contempladas, porque la verdad es que no tuve mucho tiempo de meterme, sí sé de las discusiones, y hay cuestiones que me preocupan, y la estábamos hablando, acá había alguien del SATSAI, ¿no? ¿Quién es del SATSAI? Ah, acá el Vasco está ahí del SATSAI. Y Marianita también. ¿Quién? Mariana. Ah, Alicia. Ah, ¿qué tal? Ah, sí, Mariana, sí, la paré. Hablaba el otro día con Alejandro Ruiz, porque yo le vengo diciendo que tenemos que hacer o deberíamos convocar un comité de expertos neurooftalmólogos por el tema de las radiaciones de pantalla porque todavía esto no lo tenemos, como los sistemas de computación y los sistemas de radiación de pantalla son tan nuevos, todavía no sabemos en el tiempo qué tipo de afectación puede tener sobre la salud de los trabajadores. Por otro lado, a mí me preocupa mucho el tema ustedes se van a reír, ¿no? Porque a lo mejor están pensando en otras cuestiones, pero a mí me preocupa mucho el tema de la ergonomía en el teletrabajo. Porque la ergonomía en el teletrabajo es una ergonomía dejada de lado por parte de los empleadores, que deberían proveer, además de todos aquellos elementos que hacen el trabajo a distancia, deberían proveer de todas aquellas cuestiones de oficina que hacen a preservar la ergonomía del individuo y a las condiciones de trabajo que impidan, ¿no es cierto?, desde la acumulación de sangre en los miembros inferiores hasta los problemas columnarios que se originan en posiciones ergonómicas viciosas, o aquello que tiene que ver con los procesos que de alguna manera determinan, desde el punto de vista fisiológico, la alteración de la columna cervical por contractura muscular de posiciones
absolutamente viciosas en cuanto al trabajo. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo, si no hay una sistematización muy fuerte de cómo son las horas de trabajo, de cómo son los descansos, de cómo son los sistemas ergonómicos que contienen al individuo, la capacitación ergonómica, la verdad es que vamos a tener problemas porque cada uno va a agarrar la silla de almorzar, que es una silla que no sirve para trabajar, y la va a usar durante 8 horas para trabajar. Y esto puede traer problemas de salud en los trabajadores. Miren, todos estos problemas que yo les digo, a los 20 años no pasa nada. Este es el problema que tienen ustedes cuando trasladan esto. A los 20 años no pasa nada. Nosotros en el gremio molinero, por ejemplo, y en el SATSAI también, que todavía no lo han logrado del todo, estamos en algunos gremios, estamos intentando lograr que se cumpla la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo del peso máximo ergonómico de 23 kilos 500. Y nosotros tenemos bolsa de 50 kilos. Bueno, hasta el año pasado, ahora ya firmamos el último convenio y ya lo sacamos, hasta el año pasado, las empresas harineras producían bolsas de 50 kilos para el mercado interno y 25 para el mercado externo, porque si van con 50 kilos al mercado externo no se las baja nadie, no se las toca nadie. Dice, arreglate la voz, bajate la voz, le dicen al patrón. ¿Te das cuenta? Porque bueno, estas verdades, acá tenemos los rollos textiles de 80 kilos que lo bajan de a uno, tenemos las medias reses de 105 kilos que la bajan de a uno, tenemos las escaleras de los muchachos Satsai, que yo no me acuerdo cuánto pesan, pero andaban cerca de los 36, 38 kilos. Entonces, todo esto, o los trabajos de A2 en altura, o los trabajos de A2 en máquina funcionando. Miren, la ley de higiene y seguridad en el trabajo, Raúl, que es una de las cadenas que hay que... Está muy enlazado con esto que se está planteando, porque la ley de seguridad e higiene del trabajo fue hecha por la NUCE y reglamentada por Videla, y la seguimos, es como la ley de entidades financieras, son mochilas de plomo que lleva la Argentina, que le impiden sacudirse la resaca de los procesos militares y del neoliberalismo más atroz. O sea, el teletrabajo tenemos que inscribirlo en una lucha que se va a dar entre los empresarios que van a querer, con el teletrabajo, bajar los costos desde el punto de vista de la construcción del pensamiento neoliberal, y nosotros que vamos a atender a saber que hay teletrabajo que se van a instalar necesariamente porque la pandemia demostró que se puede instalar. Es mucho más fácil hacer estos Zoom que andar viajando kilómetros y kilómetros. Es menos riesgoso, por otro lado, si uno tiene que tener una reunión puntual, pero que ese teletrabajo tiene que proteger al hombre, tiene que proteger al ser humano y tiene que estar al servicio justamente de proteger su salud. Entonces, en esto no tiene que haber duda. Vamos a enfrentar esos dos paradigmas que se van a enfrentar en la humanidad. Ya no va a ser en la humanidad un enfrentamiento entre un mundo unipolar y un mundo multipolar. En la humanidad, en el escenario post-pandémico que cambia la historia, se va a enfrentar los modelos biocéntricos de construcción de modelos sociales solidarios basados en el hombre y la naturaleza, o modelos macroeconómicos basados en la construcción de esquemas económicos que permitan después el efecto derrame. Estas son las dos concepciones que se van a enfrentar. O sea, va a pasar por otro lado. Ya, y ahí no van a ser solamente los actores internacionales, porque muchos de los actores internacionales del mundo multipolar también juegan en el sector financiero. Bueno, todo esto va a estar en discusión. Por eso hay un nuevo mundo, y como yo sabía que la pandemia era larga, les voy a dar una noticia para que no salga a Latinoamérica. Yo el primer día de la cuarentena empecé a escribir un libro que se llama El mundo del día después, porque sabía que iba a pasar. Entonces, ya voy por la página 180. Ya estoy terminando. Gracias, Raúl. Liliana. ¿Algún otro compañero? Liliana. Pone. Turco, te quiero hacer una pregunta. Sabemos que no hay tratamiento eficaz, la hidroxicloroquina la está tomando Bolsonaro, digamos, para beneficiar a un laboratorio que le dio plata en su campaña, y también
las 4 o 2 millones de cápsulas que le regaló o le vendió Trump a Brasil, etcétera, etcétera. Acá no hay tratamiento. Ahora, en estos días se va, porque ya me lo están mandando, no a mí, digo, está haciendo público, Pfizer ingresa la vacuna para ser probada en Argentina. ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo tenemos que leer esto? Me gustaría, porque vos tuviste mucho que ver con la producción nacional de medicamentos y me parece que sos una de las personas con autoridad para definir y poder escuchártelo. Lo que les voy a decir va a ser muy dramático. Dramático porque cuando yo le dije que todos los laboratorios que abrieron su investigación eran los laboratorios sin fines de lucro, la industria farmacéutica, te lo voy a decir académicamente, minga, no abrió nada. La industria farmacéutica no te va a regalar ni un ápice. En este momento, en provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos 200 pacientes en estudio con el plasma recuperado, y que nos está dando muy buen resultado como tratamiento, aunque todavía necesitamos terminar el estudio y el ensayo para poder protocolizarlo, porque no todos tienen la misma reacción, depende de las características previas, depende de la edad, depende del momento en que se le empezó a otorgar el plasma. Es decir, como te das cuenta, Lili, son muchos los elementos que se toman en cuenta para una protocolización. Yo creo que va a andar bien, el plasma va a andar bien. El plasma siempre está. Por otro lado, la recomendación, digo para que ustedes sepan, cuando una persona baja del 92% de oximetría, es necesario empezar a pensar y colocarla en el respirador antes que llegue a los 90. La enfermedad es dura, ¿eh? La enfermedad es dura. Yo he hablado con muchos que han tenido la enfermedad, aún en sus formas leves, es dura. No es una enfermedad fácil. Y en las formas agudas, en las formas críticas, sobre todo, al paciente hay que anestesiarlo y ponerlo en respiración automática. Lo cual significa que si se salva, va a tener problemas durante un año de personalidad y esas cosas, porque en los niveles de oxígenos continuos no son como los niveles fisiológicos, que son a demanda. Cuando uno duerme requiere menos, cuando uno está activo requiere más, en vez de en este caso, cuando un paciente está con respiración automática mecánica, tiene 24 horas seguidas de flujo constante y esto trae alguna alteración. Eso es muy frecuente. Yo siempre le decía, lo mismo sucede con los corazones extracorpóreos. Cuando se operaba algún amigo mío, la mujer me decía, pero este es otro tipo. Le digo, sí, va a ser otro tipo durante un año. Claro, porque el tipo estaba, por ahí salía irritable, con una personalidad un poco diferente. Estas cosas suceden. Esto es lo primero. Lo segundo, existen en el mundo los antivirales. Los antivirales, Estados Unidos acaba de autorizar la venta por la FDA de Estados Unidos del Remdesivir. El Remdesivir es de un laboratorio que se llama Gilead, lo pueden googlear con G, Gilead. Es el mismo laboratorio que compró, digo por si alguno quiere notar, el Sofosbuvir, que es el único medicamento que salió en los últimos 50 años para curar una enfermedad, que salió de casualidad, cura la hepatitis C. Es un medicamento que quien lo inventó estaba investigando la triple droga del HIV y de casualidad, como el HIV está asociado a la hepatitis C, o la hepatitis C está asociada a la inmunodepresión o supresión que produce el HIV, se instala la hepatitis C virósica y lleva obviamente en un 1% de los casos a la destrucción del hígado con muerte o con trasplante hepático. Bueno, este médico egipcio que estaba investigando descubre este medicamento
Y le digo que en los últimos 50 años no salió ningún medicamento porque los laboratorios, cada vez que están por salir un medicamento que cura una enfermedad, suspenden el financiamiento. Esto dicho por, también lo pueden googlear, Premio Nobel de Medicina del año 1993, en la Academia Sueca dijo justamente esto. Gracias por el reconocimiento, pero estoy profundamente apesadumbrado porque en los 30 años, cada vez que estaba llegando a la resolución clínica de una enfermedad, me suspendían el financiamiento. Porque la lógica neoliberal dominante de los últimos 50 años es la cronificación de las enfermedades y buscar universos cada vez más chicos, y por eso están medicando a los chicos con enfermedades que no existen, como el déficit de atención, por ejemplo. Muchos que son maestros acá lo sabrán. O el amplio espectro autista, como se llama ahora, a cualquier signo de falta de atención de una criatura o de falta de conexión de una criatura. Dicho esto, estos que compran este medicamento lo compran en 11.200 millones de dólares, su patente, 11.200 millones de dólares, y los dueños de este laboratorio, que no tiene una sola planta productora, se llaman, yo creo que a los dos lo deben conocer ustedes porque son militantes políticos. Uno se llama Paul Singer, no sé si lo conocen, Paul Singer, de los fondos buitre, y el otro se llama Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, principal traficante de armas del mundo, y dueño del Tamiflu, el que provocó que se declare pandemia a la gripe aviar, y ganó 5.000 millones de dólares el primer año, y fue denunciado por Hillary Clinton, porque cuando monopolizó el Tamiflu con los campos de anís que compró, porque es ahí la materia prima de todo el mundo, llegó el precio de $62 a $640. Como se dan cuenta, estamos en manos de estos piratas en la salud a nivel internacional. Dicho esto, llego a la pregunta, porque no me gusta sacarle el traste a la jeringa que me hizo Liliana con respecto a la vacuna. La vacuna puede ser de virus muerto, puede ser de virus atenuados, puede ser de virus vivos, es decir, hay diferentes tipos de vacunas. En este momento debe haber en el mundo más o menos 120 vacunas en fase 3, fase 4 de experimentación. Pfizer está probando la vacuna con voluntarios de estos países como Brasil o la Argentina, que venimos a ser los conejillos de las indias de estos laboratorios. Yo tengo profunda esperanza que la vacuna que salga sea una vacuna de la humanidad. Va a haber múltiples vacunas, los chinos tienen una en fase 4. Nosotros mismos estamos participando con Estados Unidos, con Universidad de Estados Unidos, de Francia e Israel, en fase 3 en una vacuna con el Malbrán. No nos olvidemos que la Argentina maneja vacunas virósicas, que nosotros estamos con más de 20 equipos de investigación financiados por el gobierno nacional de Alberto en $100.000 cada uno para el desarrollo de la vacuna. No porque le hayamos dado $100.000, sino porque van sacando para ir produciendo. ¿Me explico? Es decir, no son $100.000 cash, esto es, son financiados para ir investigando, y uno de esos ensayos se está haciendo también en fase clínica, en este momento, preclínica, en este momento en la Facultad de Veterinaria, con virus extraídos de caballos, que se están investigando para también producir una vacuna. O sea, nuestros científicos están trabajando a pleno. No descartemos que tengamos una vacuna propia, no descartemos, no está lejos, y en eso yo fundo mis máximas esperanzas, y espero que si la tengamos nosotros, ni siquiera la patentemos, a menos que se la vendamos nosotros a los laboratorios y le saquemos fortuna a los laboratorios como corresponde para financiar el déficit. Pero como eso viene de lejos, todavía ni me hago ilusiones. Pero sí estamos trabajando en la vacuna. Fíjense ustedes que nuestros científicos determinaron que el virus es tan inteligente que pudimos detectar, pudimos, dijo el mosquito. Yo vengo en la cirugía, así que
imagínense la distancia que tengo con el virus. Bueno, pero no importa, voy estudiando como corresponde. Detectamos virus, los que vienen de China tienen una cadena proteica determinada, los que vienen de Europa otra, y los que vienen de Estados Unidos otra. O sea que tenemos identificados cepas de virus de COVID-19, incluso ahora ya tenemos 2 cepas argentinas, porque el virus se va adaptando a climas, a geografías, a temporalidades, bueno, a múltiples circunstancias, porque, insisto, cuando venga la guerra nuclear o el ecosistema se destruya, nosotros no vamos a estar más, pero los virus seguro van a seguir estando. Así que vamos a tener la vacuna, yo creo que entre enero y marzo vamos a tener la vacuna. Esa vacuna, si la tiene un laboratorio, seguramente la vamos a poder copiar, Liliana, como pasó con el Sofosbuvir, que nos lo querían vender a $1.000 el comprimido, se toma durante 90 días, eran $90.000. En ese momento teníamos nosotros 400.000 enfermos con laboratorio positivo de hepatitis C, todo el mundo quería darse el medicamento. Obviamente nos vinieron a apretar y eso eran 3 presupuestos de salud completos y después nos quisieron bajar a $100 el mismo medicamento. Lo fuimos a buscar a la India, nos lo daban en $10, negociamos a $8, pero teníamos que triangular porque estos hijos de su madre, no se puede llamar de otra manera, delincuentes internacionales, plantearon la venta en función de las capacidades de compra de cada país. Entonces, en los de alto ingreso, $1.000, en los de ingresos medios, $100, y en los de ingresos bajos, $10, el mismo medicamento. Y el medicamento, si es un bien social, tiene que tener precio universal, en moneda constante, el mismo precio. Si no, deja de ser un bien social. Y en este caso, los tipos segmentaron el mundo y nadie les dijo nada, y ahora con esa diferencia están poniendo el Remdesivir, y hay otro medicamento que les salió a competir, también aprobado por los rusos, que es el Aciclovir, que indudablemente ya están vendiendo a más de 30 países. Así que, pero esos son paliativos. Es decir, el antivirósico lo que hace es o retrasa la entrada del virus, o impermeabiliza un poco la membrana, o impide la reproducción. Son los 3 mecanismos que tiene para poder combatirlo, pero ninguno lo elimina. La vacuna crea anticuerpos para impedir ya definitivamente, o permitir, mejor dicho, la erradicación de la enfermedad. Yo te voy a hacer una pregunta, Jorge, en relación a la planificación de producción de medicamentos. ¿Está previsto que en el gobierno de Alberto se continúe? ¿Está en funcionamiento? ¿Cuál es el estado de situación en ese sentido? Nosotros durante los 12 años pudimos avanzar. Nosotros habíamos avanzado con la política sin tener inserción política. El año 2007 fundamos la RELAB, que es la red de laboratorios públicos. Yo en ese momento había puesto en marcha, y sigue en marcha, por supuesto, por suerte, laboratorios puntanos. Había juntado 26 laboratorios en todo el país. Yo les quiero decir que los laboratorios nacionales, SILFA en especial, se había retirado del sector público hospitalario en la crisis del 2001 por falta de garantía de pago del Estado, una criminalidad que no sabemos cuántos muertos nos costó. Se discontinuaron los procesos de los enfermos crónicos de enfermedades no transmisibles, como las que nombré antes, hipertensos, diabéticos, que recibían sus medicamentos, dejaron de recibirlos durante 6 meses, murieron cantidades, hubo cantidad de gente que se complicó, accidentes cerebrovasculares, amputaciones, ceguera, diálisis, insuficiencia renal, pese a que a Silfa la habíamos salvado de la ley de patentes de caballos, ¿no? Poca memoria tienen los empresarios argentinos, estoy hablando de Bagó, estoy hablando de RM, estoy hablando de estos delincuentes realmente que no tienen el más mínimo apego a lo que significa el ser humano.
la humanidad. Entonces nosotros cuando vimos eso, fundamos la RELAP, la Red de Laboratorios Públicos, y la fundamos con Daniel Goyán, justamente, con un amigo entrañable, Silvestre Beñis, que se nos murió, con Graciela Rosso, con la Facultad de Medicina, fundamentalmente en líneas estratégicas entre los laboratorios. Pero no nos olvidemos que cuando decimos que nunca nos equivocamos, lo cual es una falacia, todos nos equivocamos. Al 2008 viene de ministra Graciela Ocaña, de ministra de Salud. Digo, para que recuerden, digamos. No es un recuerdo muy grato tampoco. Y se lleva la RELAP, se la lleva a través de un radical que estaba al frente de Hemos Derivado de Córdoba, una gran empresa pública, de producción pública. Pero la congela ahí, es decir, ¿qué hacen los delincuentes esto como Graciela Ocaña? Compra el cartel, compra el producto, como comprar alfajores de Habana, y después te da, viste, un alfajor de maicena hecho en el horno de la casa. Pero el cartel es Habana. Dejó ahí esos 4 años, después dejó ahí esos años, no 4 años, dejó congelado, hasta que pudimos meter la ley 26688 de producción pública de medicamentos, que salió, gracias a Cristina, la convencimos, salió, pero en el ministerio estaba Mansur, que no la quería reglamentar. Entonces a los 3 años de eso, 2 años y medio, le metimos otra ley, yo ya estaba como sigo de asesor ad honor en la Comisión de Salud, de diputado, y le metimos otra ley, la ley de la ANLAP, la ley de Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que empezó a funcionar a fines del 2015, y cuando llegó el gobierno de Macri la desfinanció y la dejó ahí congelada. Ahora está nuevamente en marcha, no te podría decir cómo está ahora porque no me enteré cómo está. En el lab puede funcionar, puede ser una buena herramienta estratégica si toma en cuenta aquellos planes que teníamos pensados fundamentalmente para aliviar el tema de la salud, porque el 91%, tengan en cuenta esto, el 91% de la inversión total de salud de la Argentina la realizan los sistemas solidarios, los 4. La mesa de las 4 patas le llamo yo. Obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, el PAMI y el sector público hospitalario. Las 3 primeras son de salario diferido de trabajadores activos y pasivos, más el aporte solidario del 3% para el PAMI. O sea que, con la vieja concepción del modelo social solidario, el que derrama los sistemas solidarios es el trabajo. Tenemos uno de los más altos índices de inversión en salud, pero el problema es que el medicamento se lleva el 31 al 32%, cuando en ningún país del mundo, ninguno, no hay un solo país en el mundo que gaste de la inversión total en salud más del 14-15%. Nosotros estamos en el doble. Esto es multicausal, va desde mis colegas hasta la presión de los... Bueno, es el único país del mundo que tiene la cultura del medicamento incorporada para vivir. Si no tomas un medicamento, no vivís. Si no dormís, tomate un medicamento. Si no te levantás bien, tomate otro. Si no podés ir de cuerpo, tomate un yogur con medicamento. Si querés tener relaciones sexuales, tomate otro medicamento. Todo lo que... si vas a bailar, si se muere la suegra, tomate un medicamento. Si se casa tu hija, tomate un medicamento. Todo para... Los afectos están absolutamente, y esto es una forma de colonización. Esto es coloniaje. Esto es disciplinamiento social. Y esto hay que estudiarlo a fondo. Y tiene que ver también con el trabajo, porque muchas veces los compañeros del SATSAI saben que las demandas de horas de trabajo que a veces tienen implican una desviación que tenemos en ese gremio con respecto a determinada ingestión de medicamentos. Entonces, todo esto está sobre la mesa. Hay compañeros que toman medicamentos para hacer horas extras.
medicamentos, otros toman medicamentos para no dormirse, compañeros para trabajar y no dormirse. Entonces estamos en una situación crítica. Y encima tenemos la publicidad esta que te afecta, y encima la publicidad contradictoria en los jóvenes, que le decimos, no te fumes un porrito, y ven como la madre se toma todas las pastillas juntas y el padre todo el arcoíris. Tenemos un problema de cultura, y la batalla cultural también pasa por ahí. Pero yo tengo fundadas expectativas de que sacada la ley de trazabilidad, pero son muy fuertes, y los que peleamos estamos fuera del sistema. Yo puse en marcha 4 laboratorios de producción pública, el de Puntanos, el de San Rafael Mendoza, el de Tucumán. Quise poner en marcha durante 4 años de la Fuerza Armada, nunca logré vencerlos, no había voluntad política para sacárselos y hacer una empresa estatal de medicamentos como la de Carrillo, que la primera empresa, que se llamaba Emesta, era la empresa estatal de medicamentos que fundó Carrillo en 1948. Y de ahí surgió Silfa. Mirá si tenemos las demandas pendientes que tenemos los viejos dinosaurios, además de desparramar aquello que decía Perón, de que la experiencia es la parte más importante de la sabiduría, pero cuesta caro y llega tarde. Así que lo menos que podemos hacer quienes tenemos memoria de nuestros compañeros que tendrían que estar y no estar, es poder hacer estas charlas con ustedes, lo cual a mí me llena de satisfacción y siempre es una caricia para el alma. ¿Algún otro compañero que quiera consultar? Si no, vamos redondeando con otro cierre de lujo que tenemos previsto también. Lili. No, Hola. nada más que invitarte, Turco, a otra charla sobre medicamentos. Medicamentos e industria de medicamentos. Mirá la cara de todos los compañeros. Mirá. Bueno. O sea que en 15, 20 días, porque esto forma parte de un ciclo de formación política, no técnica. Cosas técnicas, pero desde la política. Esto que vos tan claramente nos diste. Porque este es un espacio donde hay mucha masa crítica, por suerte. Acá no hacemos cibuana y todo lo que se tenga que decir. Acá discutimos mucho, peleamos, vamos, venimos, subimos, bajamos. Y entonces se me ocurre a mí, si los compañeros están de acuerdo, de hacer una reunión, quizás hacerla un poco más extensiva, quizás pensar en las obras sociales nuestras, aquellos que tengamos obras sociales, y hacer esto, ¿no? Un conversatorio, bueno, esto que vos nos dijiste, lo último, ¿qué es un medicamento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función social de un medicamento? ¿Por qué es un derecho? ¿Qué diferencia hay entre precio y costo? Digo, todas esas cosas que culturalmente, obviamente el bombardeo mediático es muy fuerte. Así que si vos querés, podría ser, compañeros, si les parece, en 3 semanas, invitarlo de nuevo al doctor Rashid y decimos, bueno, medicamento como bien social, historia de la industria farmacéutica en nuestro país. Para saber, y creo que eso es importante. No sé si, Kika, ¿querías decir algo? Sí, yo formo parte del Consejo Consultivo Gremial que está en IOMA. Medicamentos es un tema que se planteó muchas veces a las autoridades del IOMA, pidiendo de que haya medicación nacional, que se podía hacer, que abarataba muchísimo los costos, sobre todo para los planes MEPES, los crónicos. Y bueno, y ya que se mencionó IOMA, espero que se solucione rápido el problema que hay con la agremiación médica platense, porque nosotros apoyamos plenamente como gremios y como el Consejo Consultivo a lo hecho por Homero Giles, pero evidentemente que esto repercute en nuestros compañeros que ya les están queriendo cobrar como privados y están teniendo muchísimos problemas en La Plata. Así que, y aparte está mirando toda la provincia lo que pasa ahí, ¿no? Va a ser un puntapié ese.
Pero bueno, felicitamos la actitud asumida también por Goyan, de dar él la noticia. Él es el ministro de Salud y apoya lo que se está haciendo, así que, y este tema de medicamentos lo hemos trabajado en el Consejo Consultivo y realmente estamos totalmente de acuerdo en que haya producción nacional. Hay laboratorios. Y felicitar por esta gestión. Muchísimas gracias por la charla. No la tienen fácil los compañeros de La Plata, porque en realidad en nuestro país el neoliberalismo ha dejado y ha creado en los últimos 50 años estructuras tan firmes que cuando uno tira una puntita parece que está sacando el mantel de una mesa servida. Y van a tener muchos problemas, pero los problemas hay que enfrentarlos. Porque si no se lo enfrentan, terminamos gestionando lo que hay, y lo que hay siempre es a favor del enemigo, nunca a favor del pueblo ni de los trabajadores. Por lo tanto, la responsabilidad de los que gobiernan y los que tenemos algo que ver con eso, y gestamos por ahí ideas y también ponemos a veces el pecho cuando nos llaman y no tenemos problemas, es dar esas batallas. Te voy a dar un solo ejemplo. Algún día vamos a recuperar todas las matrículas nacionales de médicos a nivel nacional. No puede haber matrículas provinciales. Las tienen los colegios, verdaderos antros de delincuentes que hacen únicamente traficar contratos y estar de espaldas a la salud pública. Sí, Lili. Sí, desde ya me comprometo, Lili. Después me vas a pedir que hable de política internacional. Vos sos siempre me pedís un poquito más. Sos como mi nieto. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, de vuelta agradecidos, Jorge. Sabíamos que era importantísima la reunión, la charla, aunque sea virtual, con vos, teniendo en cuenta el recorrido, la experiencia, también la generosidad para compartir muchísimos elementos que nos sirven a nosotros como fundamentos para análisis, para reelaborar la estrategia como representantes, o por lo menos con algún rango de representación con nuestros compañeros y compañeras. Así que estás comprometido para dentro de 20 días, por lo menos, una nueva reunión, no sé si virtual, pero por lo menos sí. Va a ser virtual, va a ser virtual. Y agradeciendo a todos los compañeros, agradeciendo la oportunidad de ser una especie de moderador, les cedo la palabra a la coordinadora para el cierre oficial de la actividad de hoy. Adelante, Lili. Bueno, una vez más, doble gusto. Hoy es un día feriado. Fue muy discutido dentro del espacio si teníamos que encontrarnos sí o sí un día feriado. Y la verdad que no es un día feriado, dije yo. Parecía la patronal, es un día puente. O sea que es un día feriado. Con lo cual, el agradecimiento es doble a todos los compañeros que han estado acá. Ni nada más ni nada menos, teníamos un compañero muy querido, polémico, pero son de los imprescindibles, que es Jorge Rashid. Obviamente amigo de años. 2 o 3 cosas para cerrar. La primera, que esto es una disputa muy fuerte, esto es capital o trabajo, esta es la grieta, no hay vuelta de hoja, o estás de un lado o estás del otro. No es solamente quédate en casa, ser cuarentena o anticuarentena, acá vienen por todo, es todo junto. Yo creo que la síntesis de ayer en el Obelisco fue muy clara, pero más claro fue el mensaje que dio Larreta. Larreta dio un mensaje esta mañana diciendo que el 17 ya se da la apertura de todo lo que se necesita en Cava, porque el problema de los contagios no están en Cava. Esto tuvo que ver también con la aparición de Macri, la gente en el Obelisco, y Larreta diciendo hoy a la mañana esto, porque tiene que responder a la gente que lo votó. Esta es la situación. Con lo cual, nosotros como trabajadores organizados tenemos doble responsabilidad. No solamente militar, sostener estos ámbitos, sino también de difundir. Nosotros tenemos que ser promotores de salud, promotores de la política de salud. Por eso este
Este encuentro está grabado, va a quedar en la página nuestra para que cada uno de ustedes pueda tenerlo como material de discusión, no hace falta estar siempre de acuerdo. Y la verdad que todos los compañeros dicen lo mismo. Tu generosidad, Jorge Turco, querido, es muy grande. Y sos de esos tipos que brindan todo en una charla, no se quedan con nada debajo de la manga. Entonces, para mí es doble el honor, de los compañeros que están, de vos que estás, de un compañero como vos y de los compañeros que siguen estando. Así que, como dice, me permito decir algo desde la CTA, Hugo Yas, que dice, la flecha está en el aire, y seremos nosotros los que vamos a tener que hacer para que el lado caiga. Gracias, Jorge. Gracias, gracias a ustedes, son muy generosos conmigo, demasiado. Gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en 3 semanas. Chao. Nos vemos, compañeros. Un gusto verlos, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Buenas Muchas tardes. gracias. Chao, muy buenas generosos. tardes a todos. Buenas tardes. Chao. compañeros. Nos vemos el Jorge. martes. Gracias, compañero. Chao, gracias. Gracias. Hasta el martes. Chao. Hasta el martes.